Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga, un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM y también saludamos a todo el auditorio de las estaciones que estarán transmitiendo este programa. Saludamos a todo nuestro auditorio que nos sigue a través de nuestras redes sociales, en YouTube, en nuestro canal Raúl Sarmiento y también en nuestro Facebook El Arrebatamiento. Noticias importantes. Vámonos a la información. 6 fuertes terremotos en 24 horas. Es una preocupante ola sísmica global que se ha intensificado desde que ocurrió el impactante doble terremoto en Venezuela. De esto nos alerta y advierte como señales del tiempo del fin de gracia en Mateo capítulo 24 versículos 7 y 8, donde nos dice que habrá terremotos en diferentes lugares y esto será principio de dolores. Pero en la semana 70, que ya es tiempo de juicio, ahí vendrán los grandes terremotos, como nos lo dice Lucas capítulo 21 versículo 11, que habrá grandes terremotos. Y en el periodo de la gran tribulación, en su parte final, viene el más grande terremoto mundial, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 16 versículos 18 y 19. Cuando viene ese gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. No ha existido. Y lo impactante, escuche lo que nos dice el versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Esto será en Jerusalén. Y escuche lo que pasa en el mundo entero. Y las ciudades de las naciones cayeron. Como nos damos cuenta, son impactantes señales en relación a los terremotos. Tan es así que los expertos están hablando que el planeta Tierra registra una mayor actividad sísmica en la historia reciente, que ha dejado graves daños materiales, víctimas mortales y un estado de conmoción generalizada que mantiene en alerta máxima a las agencias geológicas internacionales. Y la alta actividad sísmica se debe a las fricciones de las placas tectónicas, que se mueven en diferentes direcciones y velocidades, generando fricciones, y así se originan estos movimientos que liberan la energía acumulada, como han ocurrido con los bordes de las placas tectónicas de California y el Pacífico, donde se forma parte de lo que se conoce como la falla de San Andrés. En el caso de Venezuela también ocurrió debido a que está en el límite de las 2 placas, la del Caribe y la de Sudamérica, que se están deslizando en direcciones diferentes y por ello han ocurrido estos grandes terremotos. Y de estos terremotos o temblores nos advierte la palabra de Dios en el Salmo 60, versículo 2, que allí la palabra de Dios nos dice: ¿por qué ocurre? Porque Dios hace temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas, las placas tectónicas, porque titubean. La Biblia de lenguaje sencillo nos dice: sacudiste la tierra y se llenó de grietas, sánala porque se desmorona. Y esto es lo que está ocurriendo. Se está sacudiendo la tierra porque está llena de placas tectónicas. ¿Y cuándo dejarán de existir esos sismos, temblores, terremotos? Cuando nuestro Señor Jesús establezca su reino milenial aquí en la tierra, que es después de la gran tribulación. Por eso hoy más que nunca debemos de estar orando para que el Señor nos tome por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán a la tierra.
como dice Lucas capítulo 21, versículo 36. Velando pues en todo tiempo, orando que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán a la tierra y de estar mejor de pie delante del Hijo del Hombre, delante de nuestro Señor Jesucristo en su reino celestial. Recuerde que la palabra escapar viene de la palabra griega ekfuego, que significa salir terrenalmente. Y eso solamente puede ocurrir cuando suceda el glorioso evento del arrebatamiento. El que tenga oído, oiga. Líbano e Israel firmaron en Washington un acuerdo marco para sentar las bases de una paz y seguridad duraderas. Las delegaciones de Líbano, Israel y de los Estados Unidos firmaron en Washington este acuerdo para iniciar conversaciones formales de cooperación entre el gobierno soberano de Líbano y el gobierno de Israel, con la mediación y el apoyo de Estados Unidos, que comenzaron a sentar las bases para una paz y seguridad duraderas que se merecen estas dos naciones. Así lo dijo el secretario de Estado Marco Rubio en la ceremonia de firma. Y no habían pasado 24 horas y la tensión volvió nuevamente en Medio Oriente, donde Israel bombardea el sur del Líbano un día después de firmar un preacuerdo por la paz y seguridad duraderas. Fue tan efímero este acuerdo que esto fue un ejemplo claro de cómo va a ser cuando se firme el gran acuerdo del siglo de paz y seguridad entre Israel y los países de Medio Oriente, juntos con el gobernante mundial que se levantará en el escenario profético final, que es el anticristo, como dice Daniel capítulo 9 versículo 27, y que dará inicio a la semana 70. Y todo esto es para que nosotros, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, esté en alerta máxima. Porque de acuerdo a lo que está sucediendo ya en el mundo entero y en el Medio Oriente, donde está el reloj profético de Dios, que es la nación de Israel, nos da una gran alerta y una gran lección, que este evento y noticia entre Israel y el Líbano, buscando la paz y seguridad, es que de una manera rápida e inesperada vino este evento y su desenlace. Y hoy tenemos que estar alertas porque en la frágil tregua entre Irán y Estados Unidos, amenazada por ataques, rompiendo la frágil tregua con ofensivas militares de ambas partes, donde las conversaciones y acuerdos diplomáticos se están agotando, y así nos damos cuenta que este escenario para lograr la paz y seguridad en Medio Oriente se va a imponer con amenazas y ataques, forzando a todos a firmarlo, y que después sabemos el desenlace que vendrá con la destrucción repentina, como nos lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del versículo 1 al 4. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre de ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y la alerta para la iglesia: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Las señales cada vez son más claras y nos alertan a la iglesia de Cristo
que tenemos que estar ya preparados, porque la frase profética se ha dicho ya, que cuando digan, no cuando se logre, que cuando digan paz y seguridad, la Iglesia de Cristo debe de estar ya alerta. ¿Por qué? Porque nuestro Señor vendrá como ladrón en la noche, como nos lo dice que es para el arrebatamiento. En la segunda venida, ahí todo ojo lo verá, como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Y estos eventos de la paz y seguridad desde el año 2019, encabezados por el presidente Donald Trump y su yerno Jared Kushner, con los acuerdos de Abraham, en el acuerdo del siglo de paz y seguridad, y que hoy cada vez se ve que esto va tomando forma de acuerdo a la profecía bíblica. Y esta iniciativa es un ejemplo de cómo el presidente de los Estados Unidos está desmantelando el sistema internacional posguerra y está construyendo uno nuevo, con él mismo a la cabeza, con sus estatutos de Junta de Paz. Recuerde que Donald Trump, como lo hemos explicado en programas pasados, es el líder, la cabeza de la cuarta bestia. Él no es el anticristo, porque no tiene ascendencia judía, no viene de la tribu de Dan, como nos lo dice Jeremías capítulo 8, versículos 15 y 16. Entonces en aquel tiempo, cuando aparezca el anticristo, dirán en Israel: esperamos paz, y no hubo bien, día de curación, y he aquí de turbación. Desde Dan, de la tribu de Dan, se oyó el bufido de sus caballos, el sonido de los relinchos de sus corceles, tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, y a la ciudad y a los moradores de ella. Por eso, cada vez más cerca está el tiempo del arrebatamiento para la Iglesia de Cristo, y cada vez está más cerca la semana 70 para Israel. Tiempo de estar alertas y alertando, porque nuestro Señor Jesucristo viene muy pronto. Y ahora nos vamos a contestar preguntas que nos han llegado de nuestros recientes programas. Y vamos a contestar con sustentos bíblicos, no con palabras. Y la primera pregunta que nos llegó nos dicen: ¿por qué estos temas que está predicando, donde hay cristianos que van a ser rechazados y otros vomitados, y que eso es preocupante, y que de eso se debería estar hablando en este tiempo en las iglesias, para alertar y prepararnos y no ser uno de esos que se pierda? Y también nos dicen que Dios no hace acepción de personas. Y en el amor de nuestro Señor Jesucristo les contesto: ciertamente Dios no hace acepción de personas, pero segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 nos dice muy claramente que nuestro Dios es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que todos procedamos, escuchen, al arrepentimiento, cambiar nuestra manera de vivir pasada que teníamos a la manera nueva, conforme a su palabra de Dios. Dios quiere que todos nos arrepintamos y que todos seamos salvos. Pero eso no quiere decir que todos los cristianos somos iguales, porque si tenemos fe, obedecemos la palabra de Dios. Porque en nuestras acciones y forma de conducir nuestras vidas es lo que hace diferente. Y si la palabra de Dios nos muestra grandes diferencias entre los cristianos, los creyentes, ¿por qué nosotros tenemos que generalizar que todos son iguales? Primero, analicemos esto.
porque si la palabra lo dice en diferentes formas, los diferentes grados y tipos de cristianos, como dice Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. Fríos, los que espiritualmente están muertos. Tibios, los que van a ser vomitados, rechazados y que perdieron su salvación. Y los fervientes, calientes, que oran, leen y viven la palabra de Dios. Y si usted es uno de los que piensa que es difícil mantenerse sin pecar y que por eso nadie puede ser ferviente, puro y santo para Dios, usted debe de saber que todas las personas estamos expuestos a pecar. Como dice Pablo en Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15, la palabra es fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Nosotros como cristianos también debemos de reconocer que somos unos pecadores, pero el gran amor y misericordia de Dios es que nos ha dado a nuestro Señor Jesús para salvación, paga y perdón de pecados. Y que cuando hemos pecado, abogado tenemos en el cielo a nuestro Señor Jesucristo ante Padre Eterno, como dice en Primera de Juan capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice la palabra claramente: estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a nuestro Señor Jesucristo el justo. Es el que está intercediendo ante Padre Eterno por nosotros. Y Él es la propiciación, la paga para nuestros pecados, y no solamente para los nuestros, sino también para los de todo el mundo. Y ahí mismo en Primera de Juan capítulo 1 del versículo 7 al 9, la sangre de nuestro Señor Jesús nos limpia de todo pecado. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero escuche, si confesamos nuestros pecados a nuestro Señor Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y con qué nos va a limpiar? Con su bendita sangre que derramó en la cruz por nosotros. Por eso debemos de darle la gloria, la honra y honor a nuestro Señor Jesucristo, que es el único que vino a morir en la cruz por todos nosotros, para limpiarnos de todas nuestras maldades. Cuando nos alineamos conforme a la palabra de Dios, permitimos que Dios nos esté moldeando para poder ser como los escogidos, que son pocos, como los fervientes, los calientes, o como las vírgenes sensatas, sabias, que entrarán al reino de Dios en las bodas del Cordero. Y en este programa estamos orando porque todo nuestro auditorio sean de esas personas escogidas, sean como las vírgenes prudentes, sean como los cristianos fervientes, calientes en su palabra, porque oramos que todos seamos llevados en el glorioso evento del arrebatamiento. Vamos a entrar de lleno a lo que nos recuerda la palabra y que hemos estado viendo en estos recientes videos anteriores, que hemos demostrado con bases bíblicas y con varios versículos de lo que estamos diciendo, para que usted los vea y los verifique y sea edificado con la palabra de Dios en su caminar para agradar a Dios y ser de los pocos que vivamos en el reino celestial. Así claramente nos lo dice Lucas capítulo 12 versículo 32. No temáis, manada pequeña, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darnos el reino. Hoy, viviendo ya los últimos días de gracia, hay una gran diferencia, los distintos destinos que vivirán los fríos, los tibios y los fervientes o calientes.
Y ahí es donde debemos todos reflexionar y hacernos una pregunta: ¿en qué nivel estamos ubicados? ¿En qué estado nos encontramos de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Dentro de los fervientes o calientes, que son los que viven conforme a la palabra y la comparten con aquellos que no la conocen, y que por su obediencia vivirán en el reino celestial? ¿O será de los tibios que medio leyeron la palabra de Dios y que nunca valoró y mucho menos la vivió por su tibieza, que van a ser vomitados, expulsados? ¿O de los fríos que se han apartado ya de la palabra de Dios? Y aquí es donde debemos de poner mucha atención, porque esa gran diferencia va a decidir su destino. Esa gran diferencia entre los cristianos, como nos lo dice Mateo capítulo 20, versículo 16, donde nos clasifica que muchos van a ser llamados, mas pocos escogidos. Y aquí la diferencia radica en el compromiso, obediencia y comunión que tenga cada cristiano con Dios. Desafortunadamente, la mayoría se queda en ser de los muchos llamados y no pasan al siguiente grado, que es de los pocos escogidos. Los llamados es la invitación general o la oportunidad que nos da Dios a través de su palabra, mientras que los escogidos son quienes aceptan esa invitación y cumplen y obedecen las condiciones y demuestran fidelidad a Dios. Los llamados representan a la mayoría, los escogidos representan a una minoría, y de eso también nos confirma la palabra de Dios en Lucas capítulo 12 versículo 32. Que así como son pocos los escogidos, el Señor viene por una manada pequeña que estará en el reino de Dios. Y una de las características de los escogidos es su obediencia. Y es muy importante que tenemos que tomar en cuenta este punto. ¿Por qué? Porque Primera de Pedro capítulo 1 del versículo 14 al 16, ahí claramente nos lo vuelve a confirmar. Escuche: como hijos obedientes, se lo repito, como hijos obedientes, no os conforméis a las pasiones que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Antes bien, así como aquel que os ha llamado, nuestro Señor Jesucristo, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16. Porque escrito está: sed santos, porque nuestro Señor Jesucristo santo es. Y si usted no ha comprendido, o no ha entendido, o no quiere obedecer esto, está en un serio problema, porque Hebreos capítulo 12 versículo 14 nos dice claramente que busquemos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, a nuestro Señor Jesús. Cuando no se comprende o entiende, o no queremos obedecer lo que dice la palabra de Dios, por eso nuestro Señor Jesucristo nos habla en el último capítulo de la Biblia, el libro del Apocalipsis, en su capítulo 22, versículo 11, donde nos dice muy claramente nuestro Señor Jesús que seamos obedientes a su palabra, y también habla para aquellos que le desobedecen. Gracias, aquí nos están poniendo Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, en la versión Dios habla hoy en castellano. Deja que el malo siga en su maldad. En otras versiones dice: deja que el sucio siga ensuciándose y que el impuro siga en su impureza. Aquí está hablando nuestro Señor Jesús para los que desobedecen su palabra. Ahora aquí va otro mensaje para los que le obedecen, pero que el bueno siga haciendo el bien, y que el hombre consagrado,
que el hombre consagrado a Dios le siga siendo ¿qué? Fiel. La fidelidad hace la diferencia entre un llamado y un escogido. Para los que son fieles, ahí mismo el siguiente versículo, Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Dice nuestro Señor Jesucristo: sí, vengo pronto y traigo el premio que voy a dar a cada uno según sus acciones. A los fieles, los escogidos o vencedores, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Los vencedores serán vestidos con vestiduras blancas. Ese lino blanco, fino y resplandeciente con que va a ser vestida la esposa de Cristo, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. Donde dice claramente: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y escuche, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1 nos dice una clara y oportuna alerta para todos nosotros. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, escuche, la santidad en el temor de Dios, la santidad en la reverencia a Dios. Y con estas bases bíblicas que lo dejan muy claro, si hay personas que aún así dicen, es que nuestro Señor Jesús ya hizo todo para perdonar nuestros pecados, eso es muy cierto, pero leamos bien el contexto de la palabra. En Romanos capítulo 3 versículo 25, escuche cuáles fueron los pecados que nos perdonó cuando recibimos a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, a quien Dios puso como propiciación para paga y perdón de nuestros pecados, a nuestro Señor Jesús, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Escuchó? Los pecados pasados. Ahora, ya estando en Cristo, si cometemos un pecado, ya lo vimos en Primera de Juan capítulo 1 del versículo 7 al 9, que si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo en perdonarnos nuestros pecados y limpiar todas nuestras maldades. Para aquellos que aún necesitan más argumentos bíblicos, la parábola de la fiesta de bodas en Mateo capítulo 22, del versículo 1 al 14, ahí nos describe: el reino de los cielos es semejante a un rey, que hizo una fiesta de bodas a su hijo, como va a ser la boda de nuestro Señor Jesucristo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir, poniendo muchos pretextos para asistir a esta boda. No tenían tiempo, como hoy muchas personas no tienen tiempo para buscar la gracia y misericordia de Dios. Al oírlo, el rey se enojó y dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues y llamad a cuanta persona halléis para estas bodas. Y salieron los siervos y llenaron de convidados las bodas. Y en la fiesta entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían:
atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Escuchó? Y concluye esta parábola diciéndonos: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Más claro, ni el agua. Y ante esto, la palabra de Dios también nos da otra advertencia. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 2. Por el cual, asimismo, si retenemos la palabra que os he predicado, seremos salvos. Y si no creéis, es en vano. Que digas que crees en Dios y no creer a su palabra. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Que no se nos olvide, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y no se pierdan y vengan al conocimiento de la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Y en la Biblia encontramos todas sus instrucciones. Por eso, en este programa siempre encontrará las bases bíblicas para que le demos importancia a lo que nos dice Dios, no a palabrería de hombres, es palabra de Dios. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos que las lea y le haga más caso a lo que dice la palabra de Dios que lo que diga el hombre. Por eso hay muchas doctrinas que están desviando a los hombres con solo pláticas sin sustento bíblico, y cuando hablan de la palabra no escriben los versículos para que los verifique si lo que están hablando es conforme a lo que dice la palabra de Dios. Aquí damos reverencia a la palabra de Dios. Y hoy, como todos los días lo hacemos, oramos por todo el auditorio que nos escucha o nos ve en este programa, porque queremos que sean salvos, para que ninguna de estas personas se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos. Vamos a orar y le suplico que ahí donde esté, lo diga de corazón. Padre amado, en el nombre de mi amado Señor Jesús, quiero caminar conforme a tu palabra. Quiero hacer solamente tu voluntad. Te pido me perdones por todos mis pecados. El día de hoy te doy gracias, mi amado Señor Jesús, por el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz. Te pido me perdones y que me limpies con tu bendita sangre que derramaste en la cruz, y que es la única que puede limpiar y nos puede justificar ante Padre eterno. El día de hoy, mi amado Señor Jesús, te pido entres a mi corazón, porque desde hoy te confieso mi Señor y mi Salvador. Y te pido que en tu gracia y misericordia mi nombre esté escrito en tu santo y bendito libro, el libro del Cordero, el libro de la vida. Y que en tu misericordia seamos llenos de tu santo y bendito Espíritu, sellados para ti, Espíritu Santo, para que nos lleves al encuentro con nuestro amado Señor Jesús en las nubes en el día del arrebatamiento. Todo te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Y si usted dijo amén, significa así sea. Doy gracias a Dios por habernos acompañado en este programa. Y que sea usted esa persona que el día de hoy cambie su vida para salvación en nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha sido bendecido, comparta este video. Si usted ha sido bendecido, hable de nuestro Señor Jesucristo, que pronto nos iremos a las bodas del Cordero. Les pido de favor que estén orando, intercediendo unos por otros, y dejen sus comentarios aquí abajo, para que muchos sus oraciones y bendiciones los alcancen cuando los estén leyendo. Le doy gracias a Dios por sus vidas, y así también cuando lean los comentarios de los demás y las bendiciones, también los bendigan a usted y a su familia. Muchísimas gracias. Si Dios quiere y nos lo permite, nos vemos en otro programa. Y si no, mejor, porque entonces ya volamos y estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata, ¿qué significa?
el Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, por favor. Ven, mi amado.